Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Tengan todos muy buenas tardes, estimados hermanos. Les saluda muy cordialmente Adita Quintero, de parte de Casa de Bendición. Le doy gracias al Señor por permitir esta tarde una nueva edición de su programa familiar, Hablando con Dios. Un programa para edificar a la familia, para conocer más de la palabra del Señor, para perseverar, para edificarnos como seres humanos, para ser mejores personas. Le damos gracias a esta emisora, Radio Costa Rica. Este programa se transmite todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Ahí les esperamos con los brazos abiertos. También quiero indicarles que todas las noches se hacen grupitos de oración al que tenga gusto de participar mediante la plataforma de Zoom. A estos teléfonos pueden pedir los links para integrarse, compartir, conocer más de la palabra. Los teléfonos son 2253-1317 y el 8318-7361. También nos pueden contactar para promover algún emprendimiento, algún servicio, ya sea que quieran también que se les ore, dar algún testimonio, o quizá tengan algo para ofrendar, ya sea algo material o económico para todas las obras que se promueven en Casa de Bendición. Ahora nos vamos a disponer a hacer una oración inicial. Te doy gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que has permitido. Te doy gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te pido por cada miembro que se ha conectado, aún por los que van a escuchar este mensaje, para que tu Santo Espíritu les dé el soplo en sus corazones, para que permita que sus corazones sean sensibles a tu palabra, Señor, hoy y siempre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, y te pido que esa palabra que tú has permitido, Señor, cale en sus corazones y se revele a cada uno en nuestras vidas. Que tengamos un corazón agradable a ti, Señor, que con tu gracia, con tu misericordia podamos alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que limpie, Señor, nuestro entorno, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que todo lo que hagamos, para todo lo que emprendamos, Señor, sea de tu agrado y con la dirección de tu Santo Espíritu. Estamos necesitados de ti, Señor.
de tanta misericordia, de tanta bondad. Estamos esperanzados en ti, Señor. Confiamos. Haz que nuestra fe sea creciente y que podamos ser personas de bien. Agradezco a esta plataforma, a cada uno de los integrantes, a todas las personas y herramientas que el Señor utiliza para que su palabra, para que su evangelio llegue a otras personas, que quizás todos estamos bien necesitados de este mensaje y de los que Dios promueva, porque nosotros solo somos una vasija que Dios usa para ser de bendición. Amén y amén. El tema que les he preparado hoy se llama el resentimiento. El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a traer a su mente, a su corazón, a sentirlo una y otra vez. Resiente. Es un sentimiento que va acompañado de rencor, de hostilidad hacia quienes causaron este daño. El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto, de enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es doloroso recuerdo de heridas anteriores. El resentimiento es un gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye la amistad, destruye las familias, destruye el entorno, destruye oportunidades, destruye verdaderos amigos y hermanos. Destruye la amistad que se transforma a los amigos en enemigos. El resentimiento implica una carga emocional muy elevada que incluye enfado, hostilidad, ira por la actuación concreta de una persona hacia la persona resentida. Puede entenderse como volver a sentir lo vivido. Es decir, una persona resentida experimenta en el presente el daño o la ofensa que sufrió, como si ese acontecimiento estuviera en el presente. Entonces, no supera esa situación y cada vez que la recuerda es como volver a vivir ese momento de dolor. Es como estar retrocediendo al pasado, a ese evento, a eso que ocurrió. Las causas del resentimiento pueden ser muy diferentes, dependiendo de cada quien, de los eventos que se sufrieron. Incluso se puede estar resentido no con alguien específico o en particular, sino con cierto tipo de gente o una clase social o considerarlas responsables de los propios sufrimientos, perdón. Esto último se conoce como un resentimiento social. A veces el resentimiento puede ser hacia un sindicato, un grupo laboral, hacia la injusticia, hacia un presidente. O sea, existen múltiples situaciones y personas involucradas. El resentimiento puede engendrar diferentes consecuencias, entre las que se destaca la imposibilidad de empatizar con la persona con la cual se siente rencor. Puede ser en su entorno muy cercano, en su entorno familiar, a tal punto de alegrarse por sus desgracias o sufrimientos. Asimismo, el resentimiento puede dar paso a emociones más intensas como es el odio, la ira, que pueden desembocar en venganzas y en hechos violentos. Quizás hemos conocido o hemos vivido alguna situación de estas. Quizá hemos tenido resentimientos por años que nos han dolido, que cargamos una herida que no se ha logrado cerrar
y seguimos con esa situación por años, lastimados, muy lastimados. No queremos tener contacto con esa persona, no queremos ni verla. Muchas veces pueden venir sentimientos negativos que a quien más van a destruir es a nosotros mismos. Si los estamos cargando, esa herida nos está afectando a nosotros mismos, porque quizá la otra persona ni se ha dado cuenta de todo el rencor, envidias, odios, amargura, todo lo que esto desencadena. Puede ser que hayamos sufrido situaciones de abandono en nuestra niñez o le podríamos estar echando la culpa a un padre, a una madre que nos abandonó o situaciones que tal vez traemos desde la niñez, agresiones, situaciones violentas, abusos, palabras hirientes que nos menospreciaron, que nos denigraron, que nos lastimaron. Y todo eso desencadena en aspectos que pueden estar afectando en nuestra vida ya en adolescencia o en adultez, porque seguimos cargando como con un saco de piedras en la espalda y nos cuesta mucho poder perdonar, poder tener un espacio para tratar de solventar la situación. No tenemos a veces la humildad, el orgullo prevalece, es tanta la herida y seguimos cargando esa, esa gran piedra que cada día nos aplasta más, que nos abre más la herida. En su palabra el Señor en Proverbios 18-19 nos dice, cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de los demás. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esto acontece mucho en las familias. Podríamos tener un gran resentimiento con algún hermano que nos lastimó, que nos hirió, que nos afectó, que nos dolió tanto. A veces vienen sentimientos hasta de envidias, porque quizá era el más preferido por los padres o el chineado, ¿verdad? Y nunca existió esa cordialidad o esa sinceridad, esa apertura para poder tener la confianza y la humildad de decirle las cosas, ¿verdad? Quizás son etapas de ignorancia, de juventud, de niñez, de travesura, que hemos lastimado a alguien y no tenemos la conciencia del daño que hemos causado. Quizá con un hermano, con un papá, no, yo no le perdono que nos haya abandonado, no se lo voy a perdonar nunca porque él nos dejó cuando más lo necesitábamos, ¿verdad? Entonces es esa carga ahí en su corazón que está sangrando porque quizá no le ha pedido al Señor, no ha abierto su corazón, ha cerrado ese corazón y lo ha hecho como de piedra para quizá olvidar ese evento que le ha costado años de sufrimiento y no quiere abrirse al perdón, a la gracia del Señor, a que nuestro Señor sane esa herida. En Hechos 8, 22, 23 nos habla el Señor y nos dice, arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es precisamente eso de lo que les hablo, es como una prisión y esos pensamientos, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos, inclusive Él conoce absolutamente todo de nosotros, hasta lo que pensamos, hasta lo que aún no le hemos pedido, ya Él conoce.
Entonces, no podemos estar tampoco queriendo vengarnos para desquitarnos. Según nosotros, tal vez vamos a sentirnos mejor cuando hacemos mal, cuando nos vengamos, cuando tenemos malos deseos o hemos lanzado palabras sobre esa persona que nos hirió, que nos afectó, pero esa no es la manera correcta de nosotros actuar. Debemos pedirle esa gracia al Señor, tener un corazón manso, humilde, así como el Señor. Imagínate si reflexionamos, ¿verdad? ¿Cuánto hizo el Señor por nosotros? ¿Cómo lo trataron? Y hasta dónde Él, con esas gotas de sangre, dando su vida por nosotros, por amor. Entonces, ahí nosotros podemos reflexionar que nuestro corazón no puede estar lleno de amargura, lleno de heridas, lleno de venganza, lleno de malos deseos, porque eso no le agrada a Dios. Tenemos que limpiarnos, pedirle al Espíritu Santo en oración que transforme esos corazones, que cierre esas heridas, que traiga ese bálsamo, ese aceite, esa plenitud, esa paz, ese gozo a nuestra vida, para olvidar esos malos momentos. Y quizá son recuerdos de hace muchísimos años y no hemos soltado y no hemos dejado ahí en el altar esa situación que sí fue muy dolorosa en ese momento, pero no podemos estar retrocediendo y viendo solo hacia atrás, hacia el pasado. Son cosas que quizás hasta las personas ya han partido a la presencia del Señor y seguimos cargando y a veces no nos perdonamos ni nosotros mismos. Seguimos cargando y cargando, ¿verdad? En esa prisión, en esa hiel. Entonces, tenemos que reflexionar en nuestra vida si estamos pasando por una situación de estas, cómo podemos sanar, cómo podemos mejorar. En Hebreos 12:15 nos dice el Señor, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Es que cuando una persona carga tantas heridas, de su boca solo salen palabras feas, palabras de maltrato, no está contento, de su corazón solo sale amargura, solo sale malos deseos, solo quiere contienda. Si podemos reflexionar, vemos muchos ejemplos en donde hay una persona que todo el mundo, cuando ya regresa del trabajo o está en la casa, es una discordia terrible, son gritos, pleitos por todo, no hay amor al prójimo, no hay cordialidad, no hay colaboración, no hay empatía, todo se vuelve un caos, ¿verdad? Porque trastornan todo el ambiente y lo hacen más difícil para las personas que están conviviendo. Pero nosotros debemos florecer, ser puente de bendición. Si se están dando estas situaciones o conocemos de personas a las cuales podemos aconsejar, podemos llevarle palabra, ¿verdad? Podemos que Dios nos utilice para dar un buen consejo, para dar dirección, para darle un acompañamiento. También a un niño. Es doloroso en cualquier persona, pero aún en los niños es más triste, ¿verdad? Niños abandonados, niños en la calle, niños enfermos, niños que no tienen el amor de sus padres, ni de hermanos, ni familiares, que sufren mucho rechazo y a veces ni siquiera los propios padres quieren hacerse cargo de ellos con ese ministerio, con ese don que Dios nos ha dado de ser buenos padres, ejemplares. No tenemos un manual, pero con la gracia y el favor de Dios y su dirección, su instrucción, ahí vamos avanzando un día a la vez.
Puedo mencionar aquí algunas características de una persona resentida. Las personas resentidas en general se muestran ofendidas, adoloridas, rabiosas ante un hecho del pasado, al cual pueden volver con suma facilidad, como si acabara de ocurrir. Prueba de esto es que si se les pide una explicación, al relatar el daño sufrido, volverán a dar señales físicas y actitudes de rabia, indignación, malas palabras, agobio, eh, malos deseos. Es como un detonante. Volver a recordar ese evento que lo traen o lo podríamos traer nosotros muy a menudo si estamos pasando por una situación así, en donde nos está afectando la salud, no solo física, sino emocional, en todos los aspectos. Entonces esto se debe a que se trata de una herida muy profunda que no ha podido sanar y por supuesto el resentimiento es como el resultado, es como el síntoma más evidente de esto. Es común que las personas resentidas anhelen cierta reparación. Bueno, siempre y cuando tengan también la humildad de no juzgar, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Un papá que quizá abandonó por alcoholismo a sus hijos, a su esposa, aún con muchos niños. Nosotros no somos juez de nadie. Tenemos que tener también un poco de empatía, un poco de perdón, de sinceridad también, si existe la oportunidad de dialogar estas cosas, de pedir perdón, de arrepentirse, de ofrecer una disculpa. Entonces, muchas veces podríamos estar esperando eso, que los demás se disculpen también con nosotros, que el otro sea el que se humille, porque yo no, a mí no, no, yo no quiero, ni tengo esperanzas de ir a buscar a esa persona y pedirle disculpas, pero eso no nos habla el Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar anuentes. A veces llega una persona y podría llegar con toda la humildad y todo el amor y tal vez hubo conversión en esa persona que causó un daño y llega a resarcirlo de alguna manera y la otra persona totalmente como un témpano de hielo dice, no, que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Es muy lamentable, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Entonces, reflexionemos en nuestro interior. Y si tenemos también que pedir disculpas, que pedir perdón, oremos para que el Señor sea el que hable con nuestra boca, que nos dé dirección, que nos ayude a buscar el momento oportuno. Porque bonito no es, pero es que tiene que ir uno con un corazón arrepentido realmente, no no porque hable bien a la persona, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón, tus pensamientos. Entonces no se trata de apariencia, sino realmente de ir con un corazón dispuesto, de ir con un corazón de perdón, de ir con un corazón de amor. Entonces debemos ser más más compañeros, que haya más fraternidad, que haya más respeto, que haya más consideración, ¿verdad? Hacia esa persona a la cual hemos hecho daño. Y si llega esa persona también a disculparse, no seamos soberbios, no seamos orgullosos, porque en vez de guardar rencor, seamos amorosos, amables, perdonadores. En Levítico 19:18 nos dice el Señor, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no le hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan, ¿verdad? Con temor y temblor. Entonces, no tratemos de hacer justicia a nosotros. Dios se encarga de todo. Y si realmente nos amamos, entonces amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros no somos perfectos, también nos equivocamos. Y hay que orar mucho por esas personas, ¿verdad? Que nos hacen daño, por nuestros enemigos. En Proverbios 17:9 nos dice el Señor, con amor se puede superar el resentimiento. Sin embargo, tengamos cuidado para no reabrir viejas heridas en los demás. Lo mejor es perdonar y olvidar. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Entonces, no alejemos a las personas, no las juzguemos. Habrán circunstancias, habrán momentos, habrán situaciones que esa persona trae en su corazón, en su desarrollo, en su infancia, que, que trae muchas heridas y que por eso quizá también no las justificamos, pero también hay que conocer un poco más de todo eso que han pasado y por qué es que actúan de esa manera. En Mateo 6, 14, 15 nos dice el Señor, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus pecados. Todos queremos ser perdonados. Todos queremos la gloria eterna. Pero aquí nos habla el Señor. Tenemos que perdonar para poder ser perdonados. En Mateo 18, 23, 35 nos dice el Señor. En la parábola de dos deudores, Jesús dejó claro que si nos negamos a perdonar sinceramente a nuestros hermanos, sabiendo que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados, entonces habrán consecuencias, ¿verdad? Si no sabemos perdonar, habrán consecuencias. En Efesios 4, 31, 32 nos dice su palabra, sea quitada de ustedes toda amargura, enojos, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Qué hermoso llegar usted de su hogar, de su trabajo, del estudio, llegar donde su familia. Quizá hay algunos de los integrantes que es como una bomba atómica, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando las personas se entienden, hay diálogo, no tiene que ser como que todos estén de acuerdo con su manera de pensar o con su manera de actuar o sus decisiones, ¿no? Pero sí es importante que haya respeto, que haya una buena comunicación, que es a veces muy difícil, ¿verdad? Tener esa empatía, tener esos canales abiertos para poder expresar con respeto, con amor, lo que cada uno quiere, porque no se trata de imponer, no, no, es que esto se hace y punto, y cerrado el capítulo, no, es que como padres, como madres, tenemos que tener apertura, saber entender a nuestros hijos, en la calle, fuera de nuestra casa, estamos ahí, ¿verdad? Muy expuestos a tantas situaciones que nos arrastra al mundo, tentaciones, peligro. Bueno, nosotros quisiéramos ser como
como estar sobre nuestros hijos, nuestros seres humanos ahí, nuestros hermanos, los seres amados, nuestros familiares, las personas que amamos como ser como ángeles protectores, ¿verdad? Pero también ellos tienen que crecer, ellos tienen que equivocarse, ellos tienen que madurar, ellos tienen que tropezar, ¿verdad? Y es importantísimo que nosotros podamos formarlos con respeto, con valores, con fe, con esperanza, con criterios, porque hay que dejarlos volar. Y también ministrarlos, tener ese espacio abierto, así como cuando vamos a orarle al Padre en nuestra intimidad. No es estar ahí en su presencia y pedir y pedir y pedir, no, es un diálogo, es un momento precioso con todo el amor, con toda la sinceridad, es una apertura de corazón, exponerle al papá, a la mamá, me pasa tal situación, tengo dudas, tengo miedo, quiero dirección, ¿qué harías tú si estuvieras en mis zapatos? Señor, papi, mami, ¿cómo puedo solventar esta situación que me está pasando de bullying, de críticas, de alguna travesura que me hicieron los compañeros en la escuela o de qué manera se puede ejercer un castigo en donde no exista una agresión de maltrato exagerado, sino tener sabiduría, sabiduría y prudencia para poder llevar y formar a esas personitas que amamos tanto, eh, en la cual Dios pone en nuestro entorno, aunque sean hijos espirituales o madres, hermanos, padres, los que Dios quiera utilizar ahí para que nosotros podamos ayudar en esas labores, ¿verdad? En esta palabra, primera de Pedro 4:8, nos dice el Señor, aunque alguien nos haya perjudicado o tratado mal, el amor de Dios nos capacita para perdonar. Y no es eso de que yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Eso no es un perdón sincero. Es el Señor el que va a tratar con nosotros, el que nos va a ministrar, el que nos va a dar esa gracia para poder perdonar, para tener ese amor, para subsanar ese daño que hemos ocasionado. Entonces dice, aunque alguien nos haya perjudicado, tratado mal, el amor de Dios nos capacita para perdonarlo. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es que también tenemos que tener ese amor para expresarnos, ¿verdad? No podemos expresar nuestro amor cuando estamos como una dinamita, ¿verdad? Que tal vez algo que nos está afectando en la familia, con un hijo que se apartó, que tal vez tropezó, que cayó, que no fue prudente en el actuar y después venimos nosotros como la bomba atómica y, y no es adecuado, ¿verdad? No es adecuado. Tenemos que orar y pedirle a Dios sabiduría para que nuestras familias sean un ejemplo, para que tengan un corazón abierto a nuestro Padre Celestial, para que tengamos valores en nuestras familias, para que esos seres que cuidamos y amamos tanto no se nos salgan del canasto. Pero tenemos que estar también vigilantes, atentos, alertas, en oración, ¿verdad? Porque no podemos, como un paquete que ya fuimos a dejar ahí a la escuela, al kinder y ya, y nos desentendimos de ese asunto, ¿no? Es que nuestra misión es 24/7 hasta que Dios así lo permita, ¿verdad? En Mateo 12:34 nos dice el Señor, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Así es efectivamente, ¿verdad? Usted en su entorno diario, en su quehacer, en el ir y venir, inmediatamente
capta, porque es como una gracia que tiene la persona, es como un brillo especial de la persona. Usted siente que es una persona que conoce del amor de Dios, que sabe cómo comportarse, que tiene buenos modales, buenos días, en qué le puedo servir, pase adelante, este, le ayudo con ese paquete, le ayudo a subirse del bus, aquí tengo un campo, si gusta se sienta acá, ¿verdad? Es que usted ve otros comportamientos que vecinos de más de 15 años y salen a la puerta y ni siquiera se saludan, ni se dirigen la palabra, usted no sabe ni quién va, ni quién viene, ni quién vive ahí. Y no es que uno tenga que estar pendiente de la vida de los demás, pero yo pienso que a veces los vecinos se convierten como en parte de nuestra familia, ¿verdad? Que mira, que voy a dejar la casa sola, me echas un ojito, que tengo una emergencia, que mi hijo se enfermó grave y quizá no tengo los recursos para un taxi, el vecino ahí. ¿Usted cree que me puede llevar al hospital con la niña? Es que está muy grave o alguna situación ahí, una emergencia. 20 años y no le hablan al vecino, no sabe ni quién vive, ni quién va, ni quién viene, no sabe si es un delincuente, un narcotraficante, si tiene ahí, qué sé yo, un taller clandestino, o sea, tantas cosas, pero es que la gente tiene que estar apercibido, no que todo pasa y pasa y pasa y no nos damos cuenta de nada, no, no. Tampoco es que nos tenemos que meter en la vida de los demás y andar averiguando lo que no nos va ni nos viene, pero sí tenemos que estar en una sintonía, no perfecta porque nunca va a ser perfecta, pero siempre tener un respeto, ¿verdad? Pero también tener como un poquito de comunicación, ¿verdad? De empatía hacia el entorno donde estamos, ¿verdad? Porque si yo soy estudiante y llego a la clase como profesor, interactúo, termino la clase y no saludo a nadie, no le hablo a nadie, recojo los útiles y bolso y me fui. O sea, como que estoy en otro planeta, en una burbuja, eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios, ¿verdad? En Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y amargura. Entonces, examinémonos de qué está lleno nuestro corazón, nuestra boca, cuáles son las palabras que estamos profiriendo en nuestro núcleo más cercano y en nuestro entorno. ¿Cómo nos expresamos? Si aquí mismo el Señor nos habla, de lo que abunda en el corazón habla tu boca. ¿De qué habla tu boca? ¿Qué es la raíz que tienes en tu corazón? ¿Verdad? ¿Cuál es esa amargura? ¿Cuál es esa ira que solo eso brota de tus labios hacia el prójimo, lastimando, hiriendo? Y peor cuando no se analiza, ¿verdad? Con nuestra inteligencia lo que vamos a decir, como diríamos popularmente, no se conecta la lengua al cerebro y expresamos y soltamos dinamita a las personas y no nos imaginamos cuánto daño puede causarles. Y peor todavía cuando consideramos que solo nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Solo nuestra verdad vale. Quizá estemos equivocados. Entonces, atentos a esto. Consejos para dejar atrás el resentimiento. Existen diferentes formas para dejar atrás el resentimiento. Causar daño nunca repone el daño recibido y rara vez brinda paz al individuo con resentimiento, por lo que siempre es mejor hacer el trabajo interior y personal para liberar la propia vida de obsesiones con lo ocurrido en el pasado. Voy a mencionar algunos puntos como son perdonar a quien nos ofendió,
La vía más directa a la paz suele ser el perdón, aunque esto no satisfaga las expectativas de justicia del agraviado. Perdonar a quien nos ha ofendido en el pasado puede liberarnos del recuerdo constante de lo vivido y dejar que el dolor sea sepultado por el tiempo. Para esto, no siempre es necesario expresarle a la persona agraviante nuestro perdón. Basta con que no lo permitamos a nosotros mismos. Quizá la persona no está al alcance de localizarla, quizá viva en otro país, quizá ya haya partido de este mundo, o sea, son muchas circunstancias. Es que uno puede haber escuchado, es que yo no perdono a mi mamá porque nos abandonó o después me obligó a vivir con el padrastro o el padrastro me abusaba y yo se lo comenté y nunca me apoyó, más bien me echó de la casa. O sea, hay tantas situaciones de dolor y esas personas viven angustiadas, viven cargadas, viven con esa herida, ¿verdad? Si no es posible, tenemos que limpiarnos, tenemos que abrir nuestro corazón y sanarnos, ¿verdad? Que también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y no echarle siempre la culpa a los demás. No podemos conocer qué situaciones sufrieron estas personas para tener esos comportamientos, ese desinterés por sus hijas o quizá de qué tipo de agresiones sufrió, ¿verdad? Con sus padres también. Entonces es un poco difícil, ¿verdad? Debemos contar y revisar lo ocurrido. Ese es el camino que se asume este, para ir sanando esas heridas. Puede comentar lo que ocurrió, lo que aconteció, cómo se sintió usted afectada. Todo eso le ayuda también a sanar. Esto con la esperanza de poder evaluar y que el Espíritu Santo le dé una nueva luz, le dé la sabiduría necesaria para dejar ir esto y que se quede solo en el pasado y no lo vuelva a traer a su presente para estarse lastimando, ¿verdad? Esto, pues, evidentemente lo hacemos en oración, ahí en lo secreto con el Señor, en esa apertura que tenemos, en esa presencia, ¿verdad? También podríamos hacer otras por ejemplo, como distraernos, no estar sumergidos en el problema, distraernos en otras terapias, pinturas o otras cosas que nos ayuden a salir de ese bache, ¿verdad? Así podremos tratar de ir adelante, pero sobre todo con la gracia de Dios. También debemos abrazar causas más positivas. El resentimiento puede ser un motor hacia la positividad, perdón, siempre que se lo emplee como un camino hacia el bien en lugar de un deseo de causar sufrimiento a otros. Eh, una persona resentida puede dar una salida más amable a su dolor si siente que ello le ha enseñado a causar el bien a los demás y hacer del mundo un sitio mejor. En Mateo 5, 23, 24 dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, con tu amigo, con tu familia, con tu compañero de trabajo, con tu vecina. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Ah? Qué importante, cómo nos habla el Señor. En Romanos 12:2 nos dice su palabra que debemos renovar nuestra manera de pensar, lo cual significa
que no debemos aferrarnos al pasado y en particular a nuestras quejas y rencores. Transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En Efesios 4, 26, 27 dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni des oportunidad al diablo, ¿verdad? Una llamada. Las personas guardan resentimientos, como por ejemplo lo que hablábamos, las familias disfuncionales, con un papá que abandona a sus hijos, que hay violencia física, verbal, y todo eso llena los corazones de amargura y esto hace la vida más difícil a los que están rodeados de ese entorno. Entonces debe de existir una intervención de Dios para cambiar esa amargura en dulzura. En Filipenses 2:14 nos habla el Señor, hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. En Juan 13:34 nos dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Colosenses 3:13 dice, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. En Eclesiastés 7:9 nos dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. En la primera de Pedro 3:8. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, dice, compasivos, que seamos fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredareis bendición. Entonces, definitivamente, el Señor y su amor pueden librarnos del pecado, del rencor. Solo de esta manera vamos a salir de esos baches, de esas heridas tan profundas que quizá hemos llevado por muchos años, por mucho tiempo y no hemos logrado sanar nuestros corazones y seguimos lastimando a otras personas de nuestro entorno. Bueno, esto ha sido lo que les he preparado con todo mi corazón. Espero que esta palabra haya calado en sus mentes, en sus corazones y que la hagan rema y que si sintieron que el Espíritu Santo habló a sus mentes, el propósito que Él tiene en cada uno de ustedes, pues puedan transformar su corazón con amor, con bondad, porque el amor transforma todo el pecado, ¿verdad? No juzguemos, seamos empáticos, seamos amables.
seamos cariñosos, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros y si Él nos perdona, nosotros debemos perdonar a los demás. Agradecerle profundamente a cada siervo, a cada hermano, a cada persona que se ha integrado de todo corazón, agradecerle a la emisora por este espacio, por su amor, a todos los integrantes que están ahí, como decimos, al pie del cañón. Y gracias por el tiempo que han dispuesto para escuchar este mensaje. Que sean muy bendecidos en todas las áreas y el Señor se glorifique en cada una de sus familias, en cada uno de ustedes y en todas las personas que llevamos al altar. Muchísimas gracias y los esperamos próximamente en una nueva edición el lunes próximo a partir de las 5 de la tarde. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.